La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, que Dios creó todo lo que existe en 6 días. Hay 2 declaraciones en la Biblia. Dios creó todo lo que existe en 6 días, Dios creó todo lo que existe en 7 días. ¿Fue en 6 días o fue en 7 días? 6 dicen algunos, ¿verdad? La Biblia también dice 7, pero también dice 6. Lo cierto es que en 6 días Dios hizo algunas cosas. ¿Qué hizo Dios en 6 días? En 6 días creó todo cuanto existe, incluyendo al hombre, que lo creó al final. Fíjense ustedes que lo último que Dios creó fue el hombre, al final. ¿Por qué lo crea al final? Porque al principio Dios se detuvo en crear todo lo que el hombre y la mujer necesitarían para ser felices. Principio, lo que la Biblia dice que Dios creó de primero fue la luz, porque es incómodo estar sin luz. Hay muchas situaciones en las últimas semanas en nuestro país precisamente por esta situación. Hay algún problema con la energía eléctrica, porque el ser humano no le gusta estar a oscuras, o sea, necesita luz para que esto sea parte de su felicidad. Y Dios lo primero que hace es la luz. Luego sigue creando elementos que son necesarios para la felicidad del hombre. A las mujeres, muchas de ellas les gusta la playa, ¿verdad? O una noche en la playa, o un día en la playa, cuán hermoso. He escuchado muchas mujeres y hombres también hablar acerca de que les gusta mucho este ambiente. Entonces Dios crea los mares. A algunos no les gusta el mar, no les gusta la playa, pero les gustan los ríos. Dios también entonces crea los ríos. A otros les gusta contemplar el cielo y Dios crea el cielo. A muchos les gusta contemplar las estrellas, la luna, el sol no tanto porque maltrata, pero la luna, a algunos les gusta el sol, también les gusta solearse. Entonces Dios crea el sol y la luna porque sabe que al hombre estos elementos le pueden hacer felices. A las mujeres les gustan las flores, el Señor entonces crea las flores. Al hombre le gustan los animales, a las mujeres también, entonces crea los animales tanto para hombres como mujeres. Crea los peces y todo cuanto Dios se imaginaba o entendía que podían hacer feliz al hombre, Dios lo crea. Y luego que tiene todos estos elementos listos, crea al hombre para que disfrute de esto. Pero la Biblia dice que aún con estos elementos el hombre no estaba completo. Porque si bien es cierto que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, y no solo los elementos externos, el hombre tenía una mujer también, porque un hombre sin una mujer no es completamente feliz. Igualmente una mujer sin un hombre que la ame, sin la persona adecuada, no es completamente feliz. Y Dios les dio la planta, los animales, las flores, todo, y les dio una pareja a cada uno de ellos. Pero aún así la Biblia dice que la obra no estaba completa. El texto nos enseña que la obra del ser humano se completó cuando en el séptimo día el hombre se encontró con Dios. Tú puedes tener todo cuanto entiendas que necesitas para ser feliz, pero tu obra no es completa hasta que te encuentras con el Señor. Y en este día, luego de nosotros haber trabajado para tener combustible en nuestras plantas generadoras de electricidad, o para pagar lo que hay de sur, de norte, no sé, de este, pagamos para que nos suministre la energía. Luego de trabajar para comprar las flores que nos gustan, luego de trabajar para pasarnos un fin de semana en un resort y disfrutar de la playa tanto en el día como en la noche, luego de trabajar para casarnos y tener a la mujer o al hombre que queremos, luego de todos estos elementos que entendemos que nos traen felicidad y trabajamos desde el lunes hasta ayer o desde el domingo hasta ayer por ellos, hoy entonces es que nuestra obra verdaderamente se completa al encontrarnos con Dios en este día de reposo que Él estableció. Para mí es un placer compartir con ustedes en este día tan especial. Pero vamos a ver qué el Señor nos quiere decir a través del estudio de su palabra. Pero como tenemos por costumbre, antes de abrir la Biblia, si queremos comprender lo que su mensaje nos trae, hay algo que nunca debemos olvidar hacer. Y es pedir a aquel que la reveló en principio, que nos la vuelva a revelar a nosotros hoy. Así como estamos, cerremos nuestros ojos y yo voy a orar. Nuestro Señor, estamos aquí reunidos con la intención de escucharte a ti hablar a nuestros corazones. No queremos bajo ninguna circunstancia escuchar a un ser humano hablar acerca de sus opiniones particulares, sino que queremos que tu Espíritu Santo verdaderamente nos diga lo que nosotros necesitamos saber y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir esas enseñanzas para practicarlas de tal manera que en nuestras vidas tu nombre sea glorificado. Lo solicitamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Bien, hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que considero de vital importancia, que cada uno de aquellos que creen en Dios y que quieren servirle de corazón deben entender de manera casi perfecta, si no perfecta, porque esto de alguna manera tiene que ver bastante con nuestra salvación, y precisamente vamos a hablar de algo que a simple vista parece contrario a la salvación, porque en esta mañana vamos a hablar acerca del pecado. Mucho se habla de la salvación y de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso está bien. De hecho, la Biblia desde el principio hasta el final, ese es su mensaje. Lo que Dios ha hecho por nuestra salvación a través de su Hijo Jesucristo, la labor de Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, eso es algo, hermanos, que no tenemos palabras para explicarlo, para expresarlo. Sin embargo, no menos cierto es que la Biblia también desde el principio hasta el final nos habla del pecado. Y muchas veces, y esto lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema, muchas veces cometemos muchos errores o pecamos o estamos en riesgo de perder nuestra salvación precisamente porque no conocemos suficiente del pecado. No sabemos lo suficiente de esto. Estamos luchando contra algo que muchas veces no conocemos. ¿Y cómo podemos luchar contra un enemigo que no conocemos? Deberíamos conocerlo entonces. Hay muchas cosas que desconocemos acerca del pecado y creo que nosotros debemos ocupar tiempo precisamente para analizar y aprender sobre estos elementos. Hay ocasiones que estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta, precisamente porque conocemos mucho de Jesucristo, de su labor en la cruz para salvarnos, del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero sabemos poco acerca de esas cosas que desagradan a Dios y que nos desconectan de Él. Sabemos poco de esos elementos que hacen que nosotros perdamos esa salvación tan grande por la cual Dios y Jesucristo han trabajado. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito de esto, para que podamos entender tal vez en una magnitud mayor lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Jesucristo hizo por nosotros precisamente en la cruz del Calvario. Antes de ver el texto bíblico, voy a citar quizás algunos textos, no lo vamos a leer para ver si el tiempo nos permite concluir todo lo que tenemos que decir, pero vamos a ver del pecado. A la vista del hombre, y eso no es un secreto, nosotros tenemos que, siendo honestos con nosotros mismos, reconocemos esto, no es un secreto que a la vista del hombre, o sea, a la vista mía, a la vista tuya, no todos los pecados son iguales. De hecho, cuando nosotros vemos algunas manifestaciones de pecado por parte del ser humano, no reaccionamos de la misma manera ante diferentes tipos de manifestaciones. Hay algunas manifestaciones de pecados que nos sorprenden y nos alarman, y hay otras que, aunque no se entristecen, pero no nos alarman o no nos sorprenden tanto. No sé si me doy a entender. Eso es precisamente porque a la vista del hombre no todos los pecados son iguales, pero a la vista de Dios, ¿es así? ¿Son todos los pecados iguales a la vista de Dios? Entonces por ahí comenzamos. Fíjense ustedes cómo a veces tenemos una comprensión no tan bíblica, tan adecuada al texto acerca de lo que es el pecado. A la vista de Dios, al igual que a la vista del hombre, no todos los pecados son iguales. Y aquí comienza el asunto. Tanto a la vista del hombre como a la vista de Dios, no todos los pecados son iguales. Comenzamos. La Biblia habla de diferentes tipos de pecados, por lo menos 7 que voy a citar en esta mañana, y voy a hablar de la número 7 de manera muy especial. Podríamos quizás encontrar algunas más. Ustedes estudiando podrán encontrar en la Biblia otras clasificaciones de pecado, pero por lo menos yo voy a mencionar 7. La Biblia habla de pecado de muerte y pecado no de muerte, dos pecados diferentes, ¿sí o no? Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 habla de un pecado que es de muerte y otro pecado que no es de muerte. La Biblia habla de pecado por comisión y pecado por omisión. El pecado por comisión lo encontramos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 17, donde dice: cualquier mala acción o toda mala acción es ¿qué cosa? Es pecado. Entonces, estamos hablando de una acción, estamos hablando de una comisión, algo que se comete, algo que se hace. Este es el pecado por comisión. Pero Jueces capítulo 5, versículo 23 nos habla del pecado de Meroz. ¿Han escuchado ustedes hablar del pecado de Meroz? Una ciudad de la cual se habla muy poco en la Biblia, solo se encuentra su mención en Jueces 5:23. El pecado de Meroz habla allí que fue un pecado
que no consistió en algo que ellos hicieron, al contrario, consistió en algo que ellos no hicieron. Ellos debieron ayudar a Israel en una batalla y no los ayudaron. Entonces Dios emitió una maldición en contra de Meroz por su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Meroz? No hacer algo que ellos podían hacer en favor de su pueblo. Ese es el pecado por omisión. La Biblia también habla acerca de que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese también es el pecado por omisión. Entonces, tenemos el pecado que se comete. Y tenemos el pecado que no se comete, sino que es algo que tú no haces pudiendo hacerlo. ¿Me doy a entender? Pecado no es solo hacer, también pecado es dejar de hacer. La Biblia habla de pecado perdonable y pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Hay dos tipos de pecado aquí. Uno que se puede perdonar y hay otro que no se perdona ni en este mundo, o ni en esta vida, ni en la venidera. También la Biblia habla en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 18 de dos tipos de pecados también. El pecado contra el cuerpo y el pecado fuera del cuerpo. Hablando de fornicación, que dice que la fornicación es un pecado contra tu cuerpo, porque hay pecado contra el cuerpo y hay pecado también fuera del cuerpo. Otra clasificación que encontramos es el pecado por ignorancia y el pecado a sabiendas. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19, habla del pecado por ignorancia, que debemos nosotros prestar mucha atención a esta clasificación de pecados, porque hemos creído que los pecados por ignorancia no son tomados en cuenta por Dios. Y en Levítico 5, 17 al 19, sí dice allí que los pecados por ignorancia son tomados en cuenta. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, porque delante de Dios tenemos responsabilidad de saber qué cosa es bueno, qué cosa es buena y qué cosa no lo es. El hecho de que no sepamos no significa que seamos inocentes 100%, porque tenemos el deber de saber, ¿sí o no? El pecado a sabiendas es el mencionado en Hebreos capítulo 10, versículo 26, que dice: porque si pecamos deliberadamente luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por nuestro pecado, porque es un pecado a sabiendas. Entonces tenemos el pecado por ignorancia, Levítico 5, 17 al 19, y el pecado a sabiendas también. Tenemos otra clasificación de pecado que podríamos citar a Deuteronomio 22, 22 al 30, donde se mencionan algunos hechos allí, pero yo les voy a mencionar de manera general y ustedes van a entender cuál es esta clasificación. En el Antiguo Testamento habían dos clases de ofensas o de pecados, dos clases. Había un tipo de pecado que cuando se cometía, la persona podía hacer algún arreglo. Habían diferentes tipos de arreglos dependiendo del tipo de pecado, y se ofrecía un sacrificio en el santuario y el pecado era perdonado. Pero habían otros tipos de pecados con los cuales no se hacían arreglos, sino que la persona automáticamente los cometía, era apedreada, era eliminada. Entonces tenemos aquí dos clases de pecados en el Antiguo Testamento también: aquellos por los cuales tú eras eliminado cuando los cometías, y aquellos que tenías un chance de hacer algún arreglo y entonces eras perdonado. Vemos, por ejemplo, ahí en el texto que les mencioné, en Deuteronomio 22, 22 al 30, se habla de los pecados por inmoralidad. Habían dos de manera muy particular, que era el pecado de la fornicación y el pecado del adulterio. Se parecen bastante, ¿verdad que sí? Pero había una diferencia. Cuando tú fornicabas, no eras apedreado, no eras eliminado, sino que tenías que pagar, si eras un hombre, al padre de la muchacha pagabas una suma de dinero y tenías que casarte con la muchacha con la que fornicaste. Pero cuando tú adulterabas, aquí no había arreglo, tenías que ser apedreado tú y la persona con la que cometiste el acto.